Pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Saben que este video se queda en la plataforma para que lo sigan escuchando después de hoy y que lo puedan compartir con papá, con mamá o con los abuelos también, quienes nos ayudan a cuidar a los niños. Y pues el día de hoy va a ser un video, voy a intentar que sea como más platicado de lo que yo veo en la consulta y que en casa nosotros podemos como darnos cuenta que quizá a lo mejor queremos mucho a nuestros niños, los apapachamos, somos cuidadosos con ellos, les damos lo que ellos necesitan, las atenciones que nuestros niños necesitan, pero a veces los niños como que tienen una interpretación del entorno muy diferente y hacen como que construyen ellos sus conceptos y dan una definición muy diferente del mundo real versus la que nosotros los adultos vemos. Entonces, yo siempre les he dicho que a mí me parece que los niños viven como una realidad muy paralela a la realidad que percibimos los adultos, y la verdad es que es bien importante que los adultos estemos muy sincronizados con nuestros niños para intentar ver el mundo como ellos lo ven, desde los ojos de la edad que tiene tu pequeño y desde su sentir, para saber qué tan amados se sienten, porque sí hay un impacto muy significativo en nuestra vida como ser humano, en nuestra infancia, el sentirnos queridos o no por nuestros padres. Entonces, hoy quiero platicarte pues algunos puntos que son importantes para que tú hagas un checklist. Si tú ves, observas, sientes, notas que tu hijo necesita más amor, o si eres maestro o maestra y andas por acá, pues para que puedas ayudar a tus alumnos. Así que, pues bienvenidos. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que te das una vuelta por acá. Trabajo la consulta privada con la herramienta de juego, donde con el juego los niños y sus padres entran a consulta a trabajar pues diferentes situaciones emocionales, y por medio del juego los padres pueden conectarse otra vez y pueden otra vez los niños sentirse amados y atendidos por sus padres, y los padres aprenden a ver el mundo otra vez a través de los ojos de su hijo, y pues juntos van conectados, ahora sí resolviendo todas las situaciones por las que llegaron a consulta. Y también soy mamá de Renata, que ya está a punto de cumplir 13 años, y José pues que todavía tiene 7. Así que pues mira, lo que yo veo en consulta es que algunas veces las escuelas los refieren a los niños, y los refieren porque son niños. Ellos consideran que son como mal portados, contestones, rebeldes, que no trabajan, desafiantes, que se levantan, que son inquietos, que molestan al niño de al lado, que andan corriendo en clase. Aparte, algunos niños, pues aparte de este comportamiento, a veces están como muy enojados, otros están como muy apáticos, otros están como muy tristes, otros están completamente aislados. Y a veces las escuelas los mandan a terapia porque creen que quizá a lo mejor, no creen. Ellos lo que quieren es que los niños puedan lograr adaptarse al ritmo de la escuela y que puedan trabajar de una manera que se suban como al ritmo del resto de los niños, para que se cumpla como el programa académico y que el niño no lleve como aprendizaje o un rezago como arrastrando, o sea, como cosas que no entiende, y que los siguientes temas o el siguiente mes, cuando lleguen las evaluaciones, pues se quede como el niño atorado, y que pues eso es como un acúmulo y después los niños pues ya no aprenden. Entonces es cuando los mandan a sesión. Y ya en sesión pues los profesionales pues escudriñamos o nos echamos un clavado a la dinámica que hay con los adultos en casa, en la familia, y entonces muchas veces nos damos cuenta de cuando los niños no se sienten queridos. Y yo les voy a platicar que en consulta me doy cuenta mucho de los niños que no son queridos, porque la manera en la que yo ahorita les estoy platicando todo esto, con el tono de voz que les estoy platicando, así es como les hablo a los padres en consulta, igualito les hablo a los niños en la consulta. Y me han llegado muchos niños que yo te platicaba, son rebeldes, contestones, desafiantes, no quieren trabajar, no hacen caso, gritan, desobedecen, inquietos, etcétera. Pero cuando llegan a consulta son amables, incluso me ayudan, a veces yo ahorita te voy a platicar que suelo usar ciertas palabras para motivar, que después ellos aprenden y me las devuelven. O sea, nada de inquietos. Yo les doy una indicación y ellos la siguen. Que correr ni que nada, ellos permanecen sentados. En la escuela dice que son flojos, pero en consulta trabajan. Y lo veo y le digo a los papás,
papá, si me preguntas lo que yo veo, es un niño que quizá a lo mejor le hace falta mucha atención. Atención puede ser amor y no. A veces los padres, los adultos pensamos, porque pues yo también soy mamá, que trabajamos duro los padres para darle una mejor calidad a nuestros pequeños, para darles internet, una casa bonita, que no les falte nada, comida, uniforme, quizá a lo mejor la mejor escuela, pues que vayan en carro o que llevarlos al cine el fin de semana, o sea, comprarles como muchas cosas. Y si revisas, todas estas cosas son un tanto, la gran cantidad, materiales. Pero a veces el trabajar mucho o estar los adultos muy acomodados en nuestra rutina como adultos hace que no estemos tan presentes con nuestros niños. Y eso los niños no ven el carro del año que tú puedes traer o no ven la escuela que quizá a lo mejor son de las mejores de la ciudad o las más costosas de la ciudad. Ellos lo que quieren sí es a la escuela a divertirse, sí lo que quieren es pues a lo mejor tener un carro, pero créeme que un niño que anda en carro le va a fascinar si tú lo subes al camión o se hacen esta aventura. O sea, para un niño lo más importante es el amor y la atención que un padre pueda darle. Entonces yo te decía que cuando los niños llegan a consulta conmigo, cuando ellos pues me escuchan platicar, que yo no les grito, no les regaño, no los castigo, no los critico, que los escucho, que mis ojos están conectados con ellos, que yo les pregunto, que los motivo, etcétera, se sienten muy cómodos y entonces les gusta venir a sesión. Y eso pasa con casi todos los niños sin importar la edad que ellos tienen. Ellos necesitan un adulto que se sientan escuchados, que se sientan validados, que se sientan que son atendidos. Y entonces es cuando yo les platico con los padres y entonces los padres empiezan a trabajar para poder conectar con sus hijos. Y la verdad es que si me preguntas cuándo, o sea, o cómo son las señales de un niño para saberse que necesita amor, revisa tú en casa qué tan ausente o presente estás, y no me refiero a la parte física, me refiero a la parte emocional, que estás con tu hijo. Ahora, hagamos una pausa o un paréntesis, no hablemos del hijo, hablemos de ti como adulto. Échate un clavado a tu infancia y conéctate en recordar o sentir cómo te sentías cuando tú eras un niño. Si tu hijo tiene 5 años, ¿cómo te sentías tú cuando tenías 5? Cuando tu hijo tenía 9, cuando tenía 10, ¿cómo te sentías emocionalmente? Y créeme que platicar con los padres en la consulta, muchas veces los padres, cuando yo platico todo esto de que hace falta pues más presencia emocional, más conexión emocional, más tiempo de calidad, etcétera, y hablamos de estrategias, los padres no ven al niño, sino se proyectan ellos mismos y dicen, Mónica, ahora entiendo muchas cosas, porque justamente así me sentí yo de niño. Yo quizá a lo mejor necesitaba más a mi papá, o de repente, ayer un papá me dijo, mi hermano de repente me hacía mucho bullying y me insultaba, y cosas que para él le parecían graciosas, pues me las decía, y eso fue lo que fue llenando mi corazón. Y entonces yo crecí con muchas limitaciones de mí mismo, o sea, pensando que yo era así. Y eso nos hace pensar y sentirnos faltos de amor. Y cuando los niños crecen, que se convierten en adolescentes, en esa etapa los adolescentes se pueden poner en muchas situaciones de riesgo, de peligro. Me refiero, por ejemplo, a sustancias, de repente, pues no sé, escaparse. Me tocó alguna vez una adolescente con la que yo trabajaba que se le hizo fácil salirse a las 12 de la noche, ponerse en situaciones de riesgo. Yo les hablaba ahorita de sustancias, quizá a lo mejor el alcohol, el cigarro, etcétera, embarazos, o sea, situaciones muy precoces. Y esto es porque lo que ellos sienten que les hace falta lo van a salir a buscar en otra parte. Y desafortunadamente, pues quizá a lo mejor pueden rodearse de personas pues tan faltas de cariño como ellos también. Y pues ¿qué hacen 2 personas, 3 personas, y se ponen en riesgo con mucho más intensidad, o se ponen en riesgo las 2, 3 personas? Entonces, como seres humanos nos hace falta el amor, como seres humanos sí es adecuado sentirnos queridos. Por eso es que en la pandemia fue muy impactante para nosotros como seres humanos, porque nos apartamos de las personas que nos aman, y este amor que yo sentía, el extrañar a la otra persona. De hecho, en consulta
No sé si alguna vez se los compartí, pero en consulta llegaron conmigo, como seguramente han de haber llegado muchos profesionales, que familias que perdieron a los seres queridos durante la pandemia, pero también hubo familias que perdieron seres queridos porque decidieron, pues ahora sí que ponerle fin a su vida porque no soportaron el encierro, y fueron ellos los que decidieron, pues, irse, no por enfermedad, me explico, porque no pudieron separarse de las personas. Entonces es algo natural y completamente esperado que como personas nos sintamos queridos. Y ahorita les estoy hablando de un niño, también les estoy hablando de un adolescente, pero también los adultos queremos sentirnos queridos. Por eso es que buscamos una pareja, por eso es que nos casamos y por eso es que queremos vivir con alguien, porque queremos sentirnos queridos. Por eso es que hay divorcios o separaciones, porque esa parte del sentirme querido ya no encaja, ya no me siento querido, ya está muy desgastada, pues mi relación o mi conexión con la otra persona, y es cuando hay una separación. Entonces, en lo personal, si me preguntas como ser humano, como Mónica, no como psicóloga, sí creo fielmente que las personas nos movemos por el amor. Sí creo que hay cosas que pueden ser muy valiosas, pero creo que si no sentimos amor, no podemos movernos o movernos, me refiero a tener esta energía o esta motivación para querer hacer cosas. No tengo yo el deseo o la motivación de soñar y de poder esforzarme por hacer algo, porque sí es para mí, pero también está dedicado o el acompañamiento de algo. Sí es bien importante el amor propio primero, pero tenemos como un objetivo en el que queremos estar acompañados de alguien más durante este camino. Claro, hay personas que pueden sentirse quizá a lo mejor pues más introvertidas, quizá a lo mejor menos sociales, etcétera, y está bien, es parte de la personalidad. Pero si te fijas, estas personas que no son tan sociales finalmente pueden tener un mejor amigo o una pareja o quizá a lo mejor con su hijo, y con eso es suficiente para transformar su mundo y que pueda tener una motivación para continuar, pero eso lo mueve el amor. O sea, si tú tienes un gran trabajo y deseas un mejor trabajo, a mí me parece que eso también es sinónimo de amor propio, por ejemplo. Y el amor propio es el poderme sentir yo amada, aceptada, yo misma, mi autoconcepto, etcétera. Y con esto que yo soy puedo recibir el amor de otros y darlo. Entonces, en consulta sí veo que hay niños que pueden sentirse muy faltos de cariño, muy faltos de amor, y la verdad es que es muy sencillo poder darlo. Lo que pasa es que los adultos ya hemos entrado como en una rutina muy, muy... se me fue la palabra, como muy de que nos subimos, estamos tan enrutinados en hacer las cosas de manera mecánica que ya no contemplamos a las personas que están como al lado y no le tomamos tanta importancia incluso a lo que los niños sienten, porque como ellos son niños a veces pues pensamos que no nos entienden o que lo que ellos sienten no es tan importante, los minimizamos y entonces los niños pues con el tiempo se van apartando y se van incluso los niños vinculando, y ahí se los dejo de tarea, se van vinculando con otros adultos que sí ponen atención, llámese el maestro de la escuela, el maestro de taekwondo. A mi consulta llegó alguna vez un niño que cuando hablábamos de la familia, él me hablaba más del señor que le abría la puerta en el edificio y la persona que lo cuidaba, y no era mamá y papá, porque de estas personas recibía más atención y más afecto. Entonces, yo ahí te lo voy a dejar de tarea. Un niño, yo te platicaba que a consulta llegan a veces porque los mandan de la escuela, pero cuando yo reviso, pues resulta que todo esto se está cocinando dentro de casa, justamente porque falta atención, falta amor, y pues ya los padres ya están como muy desconectados, ya están como muy ausentes, y digamos que a veces hasta desconocidos entre los niños y sus adultos. Entonces, un niño que le hace falta cariño y amor, son niños que incluso pueden ser muy inmaduros. Inmaduros me refiero a la edad que tiene. O sea, ellos van a seguir cumpliendo años, pero se van a quedar como muy atorados, incluso en una etapa infantil, porque no se atreven a hacer muchas cosas, porque sienten que no pueden. ¿Se acuerdan que yo ahorita les decía que ahorita que somos adultos necesitamos tener estos deseos de un mejor trabajo, de una mejor casa, como que estos proyectos como adultos, pero necesitamos esta parte de amor que sí considero que es una
un ingrediente muy esencial como seres humanos que nos impulsa a poder continuar y a poder desear cosas que nos nutren de manera individual. Entonces, un niño lo necesita indiscutiblemente, o sea, es de hecho, pues digo yo lo que he escuchado de las especies, somos la única especie que necesitamos del cariño y del cuidado de un adulto para sobrevivir. Entonces no es suficiente papá y mamá con que, digo, sí es muy importante que trabajes y que vamos, lo lleves a la escuela para que tenga una educación, sí es muy importante que pues le des una casa pues muy bonita, acogedora, techo, comida, etcétera, sí es muy importante, pero es muy importante también que ese techo, ese hogar se sienta con cariño, que ese papá que sale a trabajar regrese amoroso en lo posible y que empecemos como que a vaciar, porque los adultos somos como si fuéramos una fuente y somos una fuente que nutre a nuestros niños, pero ese amor va cargado de calidad. Y así es como nuestros niños se nutren. Entonces, un niño que no se siente querido se puede sentir muy muy inmaduro, porque no termina de crecer, porque tiene muchos miedos y puede sentirse atorado en una etapa infantil donde se sintió más cómodo, y es muy probable que sea donde los adultos estaban muy al pendiente de él. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado a niños que pueden, no estoy hablando de la sobreprotección, estoy hablando de niños que incluso ya están grandes y todavía su lenguaje es muy infantil, o de adultos muy infantiles también, con una madurez muy infantil, que no se arriesgan, y si revisas son esos adultos que también su autoestima es muy baja, que tienen una percepción de sí misma muy pobre. Entonces, estos niños, yo te decía que son inmaduros, incluso pueden sentirse ellos mismos muy inadaptados en la parte social. Inadaptados me refiero a que no encajan en el grupo, por ejemplo, de su grupo de clases. A mí me ha tocado ir a las escuelas a observar a los niños jugar y trabajar, y muchas veces salen los niños al recreo a jugar y pues alborotan y corren de un lado para otro, y yo veo a algunos niños en las esquinas pues ahí nada más mirando. Me tocó alguna vez en una escuela donde la niña se subía a un columpio y de ahí se balanceaba y estaba detenida y solamente estaba como espectadora pues mirando a los demás compañeros, pero se involucraba muy poco. Entonces esto habla de baja autoestima y habla de que no me siento capaz de poder involucrarme, porque los niños a veces sienten que yo no soy merecedora. Ahora, yo ahorita te lo estoy diciendo con palabras, los niños no lo expresan con palabras, pero lo expresan con un comportamiento en la consulta, y su comportamiento tiene un trasfondo. Algunos niños que quizá a lo mejor ya están más grandes sí suelen expresarlo, o sea, yo no soy tan bueno en la escuela porque mi papá dice que soy muy tonto, o Mónica, yo no puedo hacer una torre de Jenga, seguro se me va a caer porque pues es que mi papá dice que soy muy inútil y que yo no puedo hacer las cosas. Y eso otra vez, ahora, quizá a lo mejor los adultos a veces me lo dicen, Mónica, pues es que yo lo amo a mi hijo, pero pues a lo mejor sí no uso las palabras adecuadas. Bueno, no las usas, pero también no es el mensaje que quieres dar, porque también esa es otra, que a veces los padres dicen, quizá a lo mejor estoy siendo muy duro, o quizá a lo mejor lo que quiero es como aplicar la psicología inversa, y la verdad es que la psicología inversa pues no es algo que incluso los psicólogos recomienden. Digo, si en algún momento se usa, será muy particular y se le anticipará antes al paciente y el por qué se va a usar, pero con los niños no se debe de usar, porque los niños no entienden como los adultos, o sea, los niños van aprendiendo y los niños tienen una literalidad muy marcada, son muy concretos, lo que ven es lo que ellos perciben y es lo que sienten. Por ejemplo, el sarcasmo los niños no lo comprenden, las bromas los niños los van aprendiendo más grande, los chistes a veces nada más lo repiten, pero no lo entienden muy bien. Conforme van creciendo y su madurez lo entienden y lo repiten y caen en la gracia, pero los niños muy pequeños no la entienden. Entonces ahí es donde el niño no se siente capaz de poderse sentir involucrado, el niño siente baja autoestima y no se siente integrado, y es una percepción de sí mismo. También los niños pueden tener, yo te decía que cuando crecen pueden tener comportamientos, pues llamémosle delictivos, ya lo platicábamos ahorita, que puedan probar sustancias, que puedan otra vez quizá a lo mejor, pues yo no sé si robar, etcétera también, porque le encuentran al final un sentido de cosas que pueden ser muy sencillas para ellos, pero que lo hacen en situaciones, son situaciones muy arrebatadas donde ellos no hay como un límite, y este límite otra vez
es la parte del amor. Cuando una persona ama a papá o a mamá o a sus hijos, hay un límite por parte de nosotros como para poder detenernos a hacer cosas que no son precisamente lo más saludable. O sea, lo pensamos como dos veces. No es una regla, muchas personas así funcionamos, otras no tanto, pero los niños suelen, cuando tú le conduces otra vez con este amor, tú le conduces al niño de cómo debe decir o hacer las cosas, los niños lo van aprendiendo y van aprendiendo también de estos límites. Pero cuando no, los niños tienen estos comportamientos, yo te decía que son desbordantes, que es cuando llegan de la escuela porque son contestones, desafiantes, no trabajan, se la pasan corriendo en el salón, no atienden indicaciones, etcétera. Y si revisas, no hay un límite para el maestro y es muy probable que no haya un límite en casa. Y quizá a lo mejor también mamá puede decir, yo lo amo mucho, por eso lo dejo que haga lo que quiera. Entonces, de hecho, una de las soluciones, ya aquí me voy a adelantar, es justamente ponerle un límite al niño, porque el amor sí va acompañado de los límites, ¿ok? Y por supuesto que son niños que cuando ellos no se sienten amados, que necesitan amor, son niños que definitivamente sí pueden caer en depresión y ni qué decirles de la ansiedad. O sea, hablar de niños ansiosos es preocuparse mucho por las situaciones que pasan. Los niños ansiosos, que eso lo vamos a platicar en otro live, son niños que piensan mucho en las situaciones que no están sucediendo y ellos piensan en soluciones, en situaciones para poder poner soluciones. No sé si me explico. Piensan mucho en el futuro poniendo situaciones para mejorar y muchas veces de esto una puede ser para complacer a otras personas, pero puede ser como pueden ellos mejorar a sí mismos, porque ellos se ven mal y se sienten mal a sí mismos e intentan mejorar para sentirse queridos y aceptados por otros. Entonces, un niño que necesita amor puede sentirse quizá en depresión, puede sentirse también ansioso, y son niños que pueden sentirse estresados y también muy enojados. Como pueden sentirse tristes, enfadados la mayor parte del tiempo, pueden ser niños también muy apáticos. Apáticos me refiero muy aislados, que no hablan con nadie, que no ayudan, que están muy ensimismados, que esto de la empatía les cuesta mucho, porque el amor es un sinónimo también de empatía, poder imaginar cómo se siente la otra persona, poder ayudar a la otra persona, y el ayudar, esto es algo que me hace sentir muy bien, y los niños lo van aprendiendo otra vez conforme los adultos les vamos como enseñando y presentarles la empatía, cómo funciona. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas de las señales de los niños que dices, pues quizá a lo mejor yo ya noté algunas situaciones en casa? ¿Cuáles son los síntomas, señales, comportamientos que los niños pueden tener? Los niños que necesitan amor suelen sentirse abandonados. No necesariamente están abandonados, porque aquí también a veces los padres me regañan y me dicen, Mónica, si yo estoy con él las 24 horas, yo no salgo a trabajar, soy mamá de tiempo completo y estoy con mi hijo todo el tiempo. Sí, mamá, estás con él todo el tiempo, pero si hablamos de manera genuina, en tiempo de calidad, ¿cuánto tiempo de verdad estás conectado con tu hijo? Y no estoy diciendo que dejes de trabajar o fuera o dentro de casa, sino esta tensión de leer un cuento, de cepillar el cabello, de comer juntos sin estar viendo televisión, de platicar, que cuando tu hijo te platicas es contacto visual y te asombras como cuando platicas con una amiga. O sea, ¿cuánto de este tiempo de verdad pasas con tu hijo? Y es donde las mamás me dicen, no, pues me di cuenta que no mucho, o sea, poquito, y le doy de comer y ando corriendo y de repente estoy doblando la ropa, aunque sí estoy viendo la película, pero no estoy conectado con él viendo la película. Entonces, los niños suelen sentirse abandonados, y en esta sensación de abandono es cuando viene acompañado de la ansiedad. Y de hecho hay pues esto que se le llama la ansiedad por separación. Y esto de la sensación de abandono, que es una sensación porque no necesariamente el niño está abandonado, esta sensación es de no sentirme atendido. Y atendido me refiero que no hay quien me escuche, que no hay quien me hable, que si quiero comer pues nadie me da de comer, que si tengo frío pues no sé qué hacer, etcétera. Y son niños que quizá a lo mejor pueden permanecer, no sé, se me ocurre de repente cuando yo veo unas noticias que pues un vecino llamó a la policía, vino la policía, abrió la puerta y encontraron al niño que estaba solo en casa y que llevaba quizá 2 días encerrado, porque pues los papás salieron y se les hizo fácil dejar al niño encerrado. Y son niños que pueden aguantar mucho estas situaciones porque otra vez es todo el contexto que conocen, y el amor así es como lo entienden, o sea, como quedarme callado y como aguantar, y para ellos es algo muy natural. Entonces, una sensación de abandono es no sentirme atendido. Ahora,
Una sensación de abandono también como algo muy natural, que no necesariamente es una falta de amor, es como por ejemplo cuando los padres se van a separar. El niño, del adulto que sale, el niño lo que interpreta es me estás abandonando porque ya no estás conmigo, no estás atendiendo eso pues que era normal, común en casa que se hacía, donde tú me llevabas a la escuela, me preparabas para dormir, me contabas un cuento, pues ahora ya no se va a hacer y entonces tengo esta sensación de abandono. A eso no me refiero, eso es algo muy natural de los niños cuando hay una separación. Me refiero a que, y aquí te lo voy a dejar de tarea para ti como adulto. Ahorita tú que eres adulto y que estás en una relación, que estás casado, que estás pues de novio, de novia, etcétera, que tú digas, híjole, yo tengo ya, no sé, 10 años de casada o tengo 2 años con el novio, con la novia y no me siento acompañada, o sea, me siento sola, tengo esta sensación de soledad. Claro, una puede ser también esta sensación de sentirme sola porque es algo que yo no he llenado, no he aprendido a llenar por mí misma y es muy probable que cuando tú eras niño seguramente tú te sentías también muy abandonado, muy abandonada y ahora pues ponemos estas expectativas en el otro adulto pues para que él termine de llenar esta sensación y aquí pues habría que trabajarlo con un profesional. Pero esta sensación de sentirme solo, de no querido, abandonado y no atendido, los niños de verdad la sienten. Y vamos, la sienten y entonces yo necesito sentirme querido y necesito sentir que pues que a alguien le importo y por eso quizá a lo mejor soy rebelde, soy contestón para llamar la atención y todo esto lo hacen de manera inconsciente. Lo hacemos de manera inconsciente. ¿Ok? Y en esto de llamar la atención, que sería otra señal, yo te decía, son niños que son desafiantes, que quizá a lo mejor son groseros. Con groseros me refiero que te levantan la voz, que te contestan mal y sí, que a lo mejor te dicen alguna palabra antisonante, etcétera. Y que de repente salen gritando y que de repente les dices que no y ellos te dicen que sí y hasta mira como si lo hago. Es esto, o sea, quiero que voltees a mirarme, quiero que alguien me mire. Pero también mucho de esto es la manera en la que los adultos encontraron cómo comunicarse con sus hijos. Por eso yo al principio te decía que cuando los niños llegan conmigo a consulta, es bien increíble cómo llegan y yo soy amable con ellos, me presento, les bajo un juego de mesa, les presto atención y entonces los niños, mira qué bien se siente cuando alguien me pone atención. Y a veces yo les invito a los papás y a veces los niños dicen, no, Mónica, no invites a mi papá, yo solamente quiero jugar contigo. Y yo les digo al papá, papá, mi trabajo es acompañarte en este proceso, pero yo no puedo hacer este vínculo fuerte o este apego con tu hijo. Tú tienes que entrar para poder hacerlo otra vez. Y si tú no estás tan presente, tu hijo otra vez, yo te platicaba, se va a vincular con personas donde tu hijo se va a sentir querido. Ahora, vuelvo otra vez a dejártelo a ti de tarea. ¿Cuántas veces tú quizá a lo mejor no te sentías escuchado por mamá o por papá y de repente te sentías más cómodo con el tío, con la tía, con la abuela, con el vecino, con el padrino, con el señor de enfrente o que ibas a visitar a un vecinito y de repente los papás eran mucho más atentos que los tuyos? A eso me refiero, o sea, donde encontramos, donde encajamos y nos sentimos bien. ¿Ok? Entonces, esto de tratar de llamar a la atención son comportamientos que pues son muy desafiantes, que quedan como fuera de lugar, vamos, de lo que conocemos como un buen comportamiento, que el niño lo único que hace nada más es estar tratando de llamar la atención para percibir que soy importante para alguien y sentirme querido. ¿Ok? Y yo te decía que otra señal también pues son estos niños que se sienten tristes, que se sienten apáticos, que se sienten muy enojados, muy furiosos de manera como muy constante. Y esta es una señal, o sea, cada niño es completamente diferente, cada niño trabaja una emoción de manera diferente y cada niño lo percibe y lo introyecta de una manera diferente y es el comportamiento en cómo lo refleja. Entonces yo me refiero, se los digo en la consulta, está bien sentirnos triste, está bien sentirnos enojado, está bien tener miedo, todas esas emociones son muy buenas, pero deben ser muy temporales. Y pueden suceder eventos que haga que nos quedemos en ellas por algunos días y aún así tienen que ser temporales. Estas emociones que parece que nos quedamos atorados ahí van a pasar
porque regresamos a nuestra rutina y el mismo ritmo, y de repente las personas que nos cuidan, que nos quieren, etcétera, nos ayudan a que estemos transitando en estas emociones y se hagan temporales. Pero si tú notas que tu hijo es muy triste, callado, aislado, enojado, miedoso, etcétera, pero que ya lleva mucho tiempo, y con mucho tiempo me refiero, pues por ejemplo, algo crónico para psicología o en psiquiatría se considera incluso ya mayor de 3 meses, y en 6 meses, pues ya que te digo, ya es algo crónico. Y a veces en consulta yo les digo, bueno, si quizá a lo mejor ahorita hay una separación de los adultos, pues vigílala esta semana, y es muy probable que en esta semana se vaya a los extremos, que coma mucho o que deje de comer. Otra vez, porque estamos en medio de una situación, pero otra vez esto es pasajero. Pero si tú notas que tu hijo se quedó como en una emoción de manera muy constante, habría que revisar qué es lo que está sucediendo. Y otra también de que un niño necesita más amor puede ser también que en la escuela tenga un bajo rendimiento pues escolar, ¿no? Pero no solamente me refiero a la escuela, que tú lo metes a lo mejor a fútbol y pues de repente lo notas que no brilla, o sea, que está como apagado, que no le importa, que le da lo mismo en estar en qué posición, que le da lo mismo ir y no ir, que incluso pues yo te platicaba esto de la inadaptada, que son inadaptados sociales, pues que no le gusta como mucho participar, etcétera. O sea, está completamente apagado, muy aislado. Entonces, no rinden en estas actividades extras o en la escuela lo que debiera. Y esto es una regla bien simple para que tú la consideres. Una persona que está llenita en su corazón, y con llenita me refiero que no tiene por qué preocuparse, no tiene por qué asustarse, no tiene por qué estar triste más que otra vez lo que haya pasado en el día, que va a ser temporal. Entonces, una persona que está en lo posible emocionalmente bien, no tiene de qué preocuparse, no tiene de qué estar triste, no tiene de qué, y entonces así con este corazón llenito va y atiende sus clases, va y hace su tarea. Y sí, va a ser un niño inquieto, pero se puede sentar a trabajar y puede esperar al recreo y le invitan a una piñata y disfruta, y luego es la hora de dormir, y sí te va a querer decir que no va a dormir, etcétera, pero tú le lees un cuento y se adapta. Entonces, como personas también, y esto aplica también para los adultos, o sea, si tú tienes una situación emocional, por ejemplo, no sé, que a lo mejor terminaste con el novio, con la novia, o estás en medio de una separación, toda la parte de donde tú estás trabajando, tu trabajo, tu esfuerzo, etcétera, vas para abajo. Y estás tristona, y por más que intentas conectarte, de repente te vienen estos lapsos de tristeza, como estos bajones emocionales. Bueno, a los niños les pasa algo similar. Entonces no estoy llenito, ¿con qué voy a trabajar si no estoy llenito para poder trabajar? Por eso es que los niños deberían de sentirse queridos, y los adultos deberíamos de hacernos cargo de las situaciones que son de adultos, preocuparnos por cosas de los adultos y dejar que los niños se preocupen por lo que a ellos les toca como niños, para que se sientan tranquilos y que puedan subirse a su rutina y puedan llevarla a cabo de manera natural, y por supuesto que se sientan queridos. ¿Ok? Y otra señal también es que los niños suelen tener un lenguaje un tanto con una negativa, y con negativa me refiero que piensan de una manera muy pesimista, que se sienten derrotados. Yo te platicaba, o con desánimo, como, no sé, hace mucho tiempo me acuerdo que llegó un niño a consulta y había que trabajar con el autoestima. Y a mí me gusta mucho jugar jengas, y tengo jengas de diferentes tipos, y entonces para mí jugar jenga con los niños que tienen baja autoestima, o que hay que motivarles para que ellos tengan un autoconcepto, pues que hay que ayudarles a que mejore ese autoconcepto. Me gusta mucho jugar Jenga porque es un juego que te reta mucho a estar calmado, a trabajar esto de la ansiedad, a esto del autoconcepto de que si la torre se cae, pues es que soy muy malo, fue mi culpa, me siento avergonzado incluso, y los niños así suelen expresarlo. Bueno, este chiquito, pues ya desde que yo lo estaba sacando, ya él se estaba limitando y me decía: Mónica, yo no soy bueno en Jenga, yo te lo estoy avisando, mi papá dice que soy muy malo, yo soy pésimo para sacar las piezas, yo no escojo bien, cuando se cae la torre pues es mi culpa, yo no quería, incluso se sienten asustados, y me ha tocado niños que incluso lloran porque están esperando que yo reaccione de una manera muy negativa. Entonces los niños ya están como de manera muy natural, muy negativos, pensando todo de una manera muy negativa, que nos va a ir mal, que estamos mal y que estamos haciendo las cosas pues mal, y va a haber malos resultados.
y ya están como muy predispuestos y en esta naturaleza de todo negativo, pues ya no hay como muchas sorpresas, o sea, ya es como algo natural de todos los días. Y pensar que cosas buenas suceden, a los niños les cuesta mucho trabajo. Por eso a mí en consulta cuando estamos trabajando autoestima, insisto otra vez, yo les hablo en este tono, soy amables con ellos y les hago saber que son buenos recogiendo zapatos, que son buenos ayudándome a ordenar las cosas, que son buenos cuando me borran el pizarrón, por ejemplo, etcétera. Y yo les agradezco mucho y ellos como que, o sea, ¿cómo, Mónica? O sea, yo soy bueno en algo, claro que eres bueno, mira, ya lo hiciste, no te estoy mintiendo. Entonces a veces ellos como que como les cuesta. Y en casa muchas veces también pasa esto por parte de los adultos porque pues a nosotros en la etapa infantil pues no nos enseñaron. O sea, nosotros venimos de una generación donde estábamos callados y no nos preguntaban. Decía una mamá en consulta hace días, o sea, yo no podía ni contestarle a mi mamá porque mi mamá, o sea, me tiraba casi los dientes si yo le contestaba mal. Y yo creo que todos crecimos como en esa generación y ahorita pues afortunadamente le estamos dando voz y voto a nuestros hijos que ya son unas personas, son de ellos. Y son niños, un niño que necesita más amor, lo vas a notar porque son niños que están apagados. Con apagados me refiero tal cual, no tienen chispa. O sea, llegan a consulta y los veo con sus manitas adentro del pantalón, de los bolsillos del pantalón o adentro de la sudadera, o sea, las manitas escondidas, con la cabecita agachada, la mirada hacia abajo, incluso algunos encorvados, ya sean niños o adolescentes, levantan la mirada muy poco, me platican muy poco, contestan de manera muy limitada. Con ellos tengo una conversación muy reducida y solamente las respuestas son pues muy limitadas, muy sí o no. No hay una conversación como tal. Y a veces si yo les pregunto algo, pareciera como que no razonan, como que no acomodan acá arriba, pero la verdad es que es como más el temor, el miedo a equivocarse, o ya están muy como acostumbrados ya con una disciplina quizá en casa muy autoritaria, o donde ellos han... ¿cómo se les dice? Han sido educados donde que así son, o sea, los adultos son los quienes tienen razón o hay otra persona que puede hablar o otra persona es la que decide, o sea, todo está muy limitado y ellos no se sienten como merecedores de tener o decir o menos de aceptar un cumplido o la ayuda de alguien más. Y esos niños yo te decía que son apagados porque no tienen, o sea, no juegan, no son curiosos, no se arrastran. No me dejarán mentir que cuando llegan conmigo por primera vez, pues yo voy y les abro la puerta porque pues es una puerta de cristal. Entonces desde que antes que yo les abra la puerta, pues yo los observo y generalmente pues algo muy sonriente, amable y hola, ¿cómo están? Y de repente no sé si la niña se llama Laura, hola Laura, pásale por favor, y los invito a tomar asiento y los niños se sientan y empiezan como niño, algo muy natural, empiezan a mirar alrededor, empiezan a mover los pies, las manos pues a sentirse inquietos porque pues aquí hay muchas cosas que son interesantes, incluso algunos se levantan o se arrastran en el suelo mientras platico con mamá. Esa es la naturaleza del niño, a esa chispa me refiero, que interrumpen, que se atraviesan, que tocan, que se acuestan, que ya me aburro y que ya quiero jugar. Esa es la naturaleza del niño. Bueno, estos niños que necesitan amor no tienen esa chispa. Y lo noto porque están sentaditos, yo te decía, con las manitas escondidas, con una mirada media retraída, incluso muy discreta de estar observando alrededor y cuando le hablo, pues apenas si me mira y me contesta que sí o que no, incluso voltea al adulto como para estar esperando ay, se me fue la palabra, que el adulto le dé la validación para que conteste o no conteste, etcétera. O sea, no, son niños que son muy inseguros, que yo te decía, están apagados en esta chispa. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer si yo ya me di cuenta? Y no porque quisiera, que quizá a lo mejor yo como adulto pues no soy tan afectuoso o tan expresivo dando amor, porque me di cuenta, Mónica, que yo tampoco lo aprendí. Mi mamá, mi papá, pues no me dio mucho amor, quizá a lo mejor yo no viví con mis padres, quizá a lo mejor viví una infancia muy complicada y pues ahora cómo le hago saber a mi hijo que lo amo, pues porque yo lo amo, pero pues no he encontrado la manera correcta de hacérselo saber, pues para que él crezca de una manera saludable. Tú como padre, primero revisa cómo está tu amor propio, o sea, cómo te estás queriendo tú. Con amor propio me refiero a darnos cariño a nosotros mismos. Hay un libro bien bonito que se llama Amor, que se los he compartido en otros lives. Así lo encuentras, se llama Amor. Y es la historia de
una niña que mal no recuerdo se llama Anita. Y Anita te habla, todo el libro te habla sobre el amor, o sea, el amor que damos a las otras personas, pero te dice que antes de amar tienes que darte amor a ti mismo. Y te dice, sí, llénate de abrazos, quiérete, aun cuando estés enfermo, cuando saques malas notas o cuando hayas tomado malas decisiones. O sea, primero créete para ti que tú eres magnífica. Y de hecho sale el dibujo donde Anita está como volando como superhéroe. Y a veces los niños como que esto les cuesta mucho. Y créeme que cuando yo leo ese libro con los niños, suelo ponerles un espejo enfrente para que ellos puedan mirarse. Y ahí estamos hablando de autoestima y muchos niños se esconden. O sea, yo les digo, ¿qué es lo que ves? Y lo esperado es que me dijeran, ay, Mónica, pues estoy viendo a Laura, pues soy yo, mira, ahí está mi cara. ¿Y qué más ves? Pues mis ojos. ¿Y cómo son tus ojos? Pues mis ojos son grandes. Y se aceptan y se reconocen y se ven, no tienen conflicto por mirarse al espejo. Pero hay otros niños que les pongo el espejo y entonces se esconden. Ahí estamos hablando de autoestima baja. Y otra vez, yo no puedo amarme, los niños, en el caso de los niños, yo no puedo amarme si un adulto no me ama primero. Así es como los adultos enseñamos el amor. O sea, el amor es cómo yo atiendo las necesidades de mi hijo, con qué calidad de amor. Porque puede ser que yo lo ame mucho, pero aún así le pegue de gritos, aún así yo lo castigue, aún así pues cómete lo que hay, y eso es hace de 2 días y aparte come solo porque yo estoy ocupada. Hace mucho tiempo me tocó escuchar de una niña que decía que mamá le abrazaba poco porque siempre era como, oh, vas a estropear mis uñas, por ejemplo. Entonces, esa es una calidad de amor y con eso los niños van aprendiendo. Y con ese amor los niños y las personas nos vamos moviendo. Y es una percepción, es como un espejo de lo que yo soy como ser humano, la manera en la que mi mamá o mi papá me amó. Entonces, primero revísate tú como adulto cómo está tu amor propio, o sea, cómo te estás amando a ti. Ahora, nosotros como adultos ya somos adultos y se esperaría que nosotros como adultos empezáramos a hacernos cargo de nosotros o nosotras mismas. Entonces, yo ya no puedo poner mis expectativas en alguien más. Con expectativas me refiero a yo deseo que mi esposo me quiera. Sí, yo quiero que él me quiera y voy a sentirme amada en medida en que esté o no con él en el día a día. Pero yo también me voy a hacer cargo de mí misma. Y la verdad es que una relación, por ejemplo, de matrimonio funciona cuando yo me amo a mí, yo me acepto, o sea, yo trazo algo para mí y la otra persona se esperaría que también va trazando algo para ella y entonces vamos los dos juntos en esta misma, en esta aventura, por ejemplo, del matrimonio. Pero yo no puedo darle a la otra persona un costal y hacerlo responsable para que me lleve a mí él en este camino que decidimos ir juntos, ¿sí me explico? Entonces, un niño necesita sentirse amado. Entonces, otra vez, revisa. ¿Te estás haciendo cargo de ti? ¿Cómo te estás dando amor? Dando amor me refiero, me valido, empiezo a poner límites, eso es algo muy importante. Con validar es escucharme, reconocerme a mí mismo, o sea, conocerme en mis necesidades y empezar a hacer algo por mí. O sea, estoy en el trabajo que de verdad me gusta, estoy en la relación que de verdad me gusta, hago las cosas que de verdad me gustan o todo el tiempo la paso complaciendo a los demás. Porque si ya empecé a complacer, entonces ya como adulto, otra vez revisa cómo está el amor para tus hijos. Y te aseguro que es muy similar y eso es algo que dejamos pasar por alto porque pensamos que con sentir amor es suficiente. Y la verdad es que el amor también se pule y también se ponen límites. Si hay personas que no son saludables, pues entonces vamos podando y vamos apartándolas para que este amor pues no se altere y yo no me sienta también como alterada, porque pues el amor bonito no me hace crecer, no me hace brillar. Y los niños pasa igual, entonces te lo dejo de tarea. ¿Cómo está tu amor propio? Y con este amor también revisa cómo está tu comportamiento. Porque yo te decía que de repente hay muchos padres que dicen, sí, yo quiero mucho a mi hijo, trabajo pues tantas horas y aquí mi hijo todo, pero el papá se la pasa gritándole todo el tiempo, ninguneándolo todo el tiempo, castigándolo, regañándolo, haciéndolo quedar mal, hablándole mal. Y yo no dudo que sea amor, pero no es amor bonito de este amor que llena y que hace que la autoestima suba. Entonces, esa parte, revísala, cómo está tu amor propio y cómo está tu comportamiento de ti como padre. Y revisa también, por favor, el tipo de apego. El tipo de apego que tú como adulto tienes es muy probable el tipo de apego que estás haciendo con tu hijo. El apego no es más que la manera en la que las personas nos unimos unas con otras.
Y el apego se construye por mucho entre el adulto y el niño, porque el adulto atiende las necesidades pues, que un niño necesita: comer, bañarse, ir a la escuela, dar las buenas noches, etc. Todo eso de las necesidades que cubres de tu hijo, ¿con qué calidad de amor lo estás dando? Ese es el tipo de apego. Entonces hay pues 4, el apego seguro, que es este amor bonito, y la otra, por ejemplo, es el apego ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Y esos son el apego no seguro, o sea, cuando hay algo que no te acomoda, o sea, que no te sientes segura, que no te sientes querida, que evitas, que estás ansioso, que incluso estás con la persona, pero también te molesta, te pone irritable, etcétera. Los niños también así lo sienten, o sea, quiero estar con mi mamá, pero me la paso llorando, o estoy con ella y me la paso gritando, y yo por más que quiero, ella me prende la chispa, me dicen algunos niños, y entonces a veces ya no puedo controlar, por ejemplo, mi ira. También revisa ese apego, o sea, cómo lo estoy dando, porque es la manera, otra vez, esas necesidades que atiendo de mi hijo, con qué calidad de amor las estoy dando. A gritos, con amor bonito, con castigos, con gritos, ¿cómo la estás dando? ¿Ok? Y otra también es, para que un niño se sienta amado, es bien importante que como familias revisen cómo están los roles de familia en casa. De esto ya hemos platicado antes en otros lives, pero los padres tienen que estar arriba, papá y mamá, o los adultos que cuidan al niño, y los hijos por mucho tienen que estar en la parte de abajo. Entonces, si revisas, la autoridad va de arriba hacia abajo, o sea, los niños son los hijos y tienen que hacer el rol de hijos, de niños como tal. ¿Te acuerdas que yo te platicaba al principio que uno de los comportamientos de los niños que no se sienten amados es justamente la inmadurez? Entonces, a veces los niños, si tienen, pues no sé, 10 años, a veces se pueden comportar como un niño más pequeño. E incluso si tienen un hermano pequeño, a veces el hermano pequeño se nota más maduro, y el más grande mucho más pequeño, y los roles se invierten. Entonces ahí te lo voy a dejar de tarea, o sea, cómo están acomodados los roles. Y a veces el papá no necesariamente hace el rol del papá, ni la mamá hace necesariamente el rol de la mamá, ni el hermano mayor hace necesariamente el rol del hermano mayor. Ahí revisa, o sea, de repente es quién es el esposo. Y a veces en consulta hay espositos de 2 años, o sea, todo va a la dinámica de un niño pequeño. Y a veces el niño pequeño es quien le dice a mamá qué es lo que tiene que hacer, y mamá se comporta para los otros hijos como este hijo pequeño demanda. Y entonces me doy cuenta, mira, él es el esposo. ¿Ok? En esta parte revisa cómo está el rol de la familia. Y junto con ese rol de la familia, cada uno va a tener su sentido de pertenencia. Traducción: ¿cómo siento yo que encajo en esta familia? Entonces, hay familias que sí son una familia porque viven juntas, pero si hablamos de apegos y de roles, están todos dispersos. O sea, el papá pues tiene, pues digamos que el título de papá, pero nadie lo considera como papá, o incluso el papá se comporta como el papá. Entonces hay niños que no se sienten parte de la familia y les gusta estar más allá con el vecino, porque pues allá hay más calidez, allá hay más calorcito de hogar, allá la mamá que ya es mucho más amable, y pues de allá no quiero salir, o quiero visitar más a mi abuela porque es justamente ella quien es más amable. Entonces, en este sentido de pertenencia, como seres humanos es indispensable sentir que encajo en un lugar. Ahora, si estamos hablando de amor, de esta parte que me nutre y que sí me da autoestima, necesito saber de mi familia, necesito saber quién soy en mi familia, que si yo soy la hermana mayor, se me trata como la hermana mayor, y que yo me comporto como la hermana mayor, y me permiten ser la hermana mayor. Entonces, revisa cómo estamos validando, qué roles estamos haciendo, si no están invertidos, etcétera, ¿ok? Y ya casi para terminar, es bien importante trabajar los límites con los niños. Si un niño no se siente querido, porque a veces esa es otra, a veces los niños llegan a consulta y no porque no se sientan queridos, sino porque no hay límites en casa. Y los límites no es más que hay familias de verdad que no tienen pero ni tantita disciplina. Y me refiero que no hay horarios de irse a dormir, horarios de despertarse, horarios para ir a la escuela, horarios para comer, horarios para hacer tarea. No hay nada. Y pareciera que los horarios no son tan importantes, y la verdad es que sí lo son, porque si tuvieras un horario para ir a dormir, hubiera mayor control de las horas que un niño va a descansar. De tal manera que el día de mañana, cuando tu hijo duerma lo suficiente, se va a levantar de buen humor.
Entonces, ojalá los niños pues se quedaran todos a desayunar, a peinarse, a bañarse, etcétera. O sea, hay como mucho orden. Y este orden en el día, que no es más que la estructura o los límites, les hace bien a los niños y nos hace bien como personas. Y también aquí te lo dejo de tarea. A lo mejor tú como adulto estás hecho un caos, o sea, tu rutina es un caos. Entonces no llegas tarde al trabajo, tus zapatos no los encuentras, tu uniforme se te perdió el gafete, se te olvidó el proyecto, etcétera, y dices que mañana lo vas a traer o lo dejas todo como para el último momento y a los 3 días ya estás corriendo porque vas a entregar tu proyecto. O sea, eso es un desorden. Y si revisas es muy probable que en casa no lo tengas. Entonces los niños, ¿te acuerdas que yo ahorita te decía? O sea, un niño necesita sentirse que encaja en la familia. Bueno, en la familia debe de haber orden, rutina y estructura, los límites o valores que tú dispongas, pero los tiene que haber y el niño se siente que encaja. Y esto no es más que las cosas que en familia hacemos. O sea, me ha tocado escuchar familias que dicen, bueno, en casa, por ejemplo, en Navidad a lo mejor nos regalamos calcetines. Bueno, ese es nuestro sentido de pertenencia en familia. En familia, en los cumpleaños, pues a lo mejor nos gusta mucho hacer reuniones en la casa de la abuela y partimos pastel. Bueno, ese es el sentido de pertenencia. Pero de repente estamos como todos dispersos, cada quien ahora sí que en su rollo, en su situación, y los niños es como que, ¿y dónde me enchufo? O sea, ¿con quién me conecto? ¿Ok? Entonces un niño, para él es muy saludable que tenga límites. Un niño es muy saludable que sepa qué es lo que tiene que hacer, a qué hora se va a dormir, a qué hora va a comer, a qué hora va a hacer la tarea, quién le va a ayudar a hacer la tarea. El día de mañana si toca, no sé, básquetbol, pues hay que preparar el balón de básquetbol, etcétera. O sea, como un orden. Eso le va a dar muchísima seguridad al niño, se va a sentir cuidado, protegido y se va a sentir en bienestar. De tal manera que este bienestar me va a llevar a rendir afuera donde quiera que yo ande. Y eso se llama escuela, las clases extras, el socializar, etcétera. ¿Ok? Esto da, yo te decía, cuando los niños tienen límites, se sienten queridos, sienten que pertenecen a una familia, sus padres hacen el rol que les toca, los padres, pues aún con el comportamiento que tienen, porque pues nadie es perfecto, yo estoy tratando y a lo mejor ya de no gritar tanto, estoy tratando de quitar las nalgadas porque estoy aplicando pues otro estilo de crianza, etcétera. Todo esto es autoestima para el niño, o sea, lo que nosotros somos como adultos, lo que damos, la crianza otra vez, esto es autoestima para el niño. Si el niño no aprende a quererse, incluso los adolescentes o tú como adulto también que te dicen, ay, pues solamente quiérete, solamente acéptate, ten un poco de autoestima. La autoestima no llega así de la nada y no se lee tampoco en los libros pues estos libros que nos venden de autoestima, que con un libro y ya estoy como reparada. En un niño no funciona así. Un niño, para que se sienta con amor propio, necesita sentirse amado por sus adultos, aceptado y validado por sus adultos. Si sus adultos lo aman, él se va a amar. Si sus adultos lo aceptan como es, él se va a aceptar a sí mismo. No hay más. ¿Ok? Y ya casi para terminar también, ¿cómo puedo trabajar pues de una manera comunica como muy concreta esto de que mi hijo se sienta pues con más amor? Empiezan a trabajar, por favor, el contacto físico, ese nunca falla. El contacto físico de manera saludable son estas caricias, cosquillas, besitos, abrazos, bailes, saludos. Mucho contacto físico ayuda mucho a los niños a conectar con sus padres. Ya se sabe que hay una terapia que se llama terapia canguro, donde los niños que nacen y que por alguna razón mamá no puede estar al momento de su nacimiento, hay muchos voluntarios que se quitan, por ejemplo, la camisa de la cintura hacia arriba y se pegan al bebé piel con piel. Y este contacto físico de piel con piel de verdad que puede salvarle la vida a los niños. Entonces imagínate lo que puede hacer un abrazo. Y no me digas que como adulto no te ha pasado que de repente estás muy triste, estás llorando y te encuentras a una persona que te toca la mano o que te abraza y te desbordas a soltar lo que sientes o que ese abrazo sientes que te repara. Entonces, imagínate los niños, si hablamos de que si yo me amo como niño, pues es que necesito sentirme amado por mi adulto. Y para yo aceptarme, hablar de mi autoconcepto, pues necesito saber que mi padre me acepta como soy. Entonces, imagínate cuando hace contacto físico. O sea, no es suficiente con tomarlos de la mano para cruzar la calle. Es que los niños sientan el amor con las caricias.
¿ok? Y junto con el afecto físico, pues hay que agregarle el tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad es el tiempo que pasamos con nuestros hijos de manera genuina, sin distracciones. O sea, teléfonos apagados, televisiones apagadas si estamos en la hora de la comida. Por ejemplo, yo siempre les he dicho que cuando tú sientas que en el día trabajaste mucho y que casi no estás con tu hijo, por favor, papá, mamá, llega a la hora de ir a dormir y léele un cuento a tu hijo. Hazle piojito, acércate con él, hablábamos de este contacto físico, tócale las manitas, quizá a lo mejor cachete con cachete, póntelo aquí en el pecho si todavía está muy pequeño, abrázalo, siéntalo en tus piernas, háblale cerquita, dile mucho que lo amas y pueden platicar en un ratito cortito todo lo que sucedió en el día y ahí es como volverse a cargar los dos, o sea, lo que platicábamos, mi sentido de pertenencia, ¿a dónde me enchufo? Bueno, me enchufo cuando llega mi mamá en la noche y me abraza y siento el amor, ella dice que me ama y yo lo siento y yo le creo porque pues me hace sentir muy bien esta carga de batería. La otra también es que cuando estén comiendo, por ejemplo, si hablamos de tiempo de calidad, deberíamos de hacer una comida al día con nuestros niños o nuestra familia, ya sea el desayuno, la comida o la cena, al menos una vez al día sin distracciones, para conectarnos y vernos las caras y platicar de lo que nos pasó en el día, conectándonos con nosotros, validándonos y escuchándonos, ¿ok? Y junto con otra vez el afecto físico, el tiempo de calidad, pues agrégale el conectar. El conectar es cuando tú escuchas a tu hijo, o sea, déjalo que termine sus oraciones, por favor, no lo interrumpas. Si quizá a lo mejor él está aprendiendo a hablar con su vocabulario, sí puedes ayudarle con algunas palabras para que él pueda terminar su oración, pero a manera de que termine su oración, pero tú no pongas palabras en su boca, déjalo que él lo diga, porque los niños tienen un vocabulario tan claro y tan breve que son muy concretos en decir lo que sienten. Y a veces los adultos pues decimos demasiado y los niños ya los perdimos por esta parte de la concentración que es muy reducida. Entonces, cuando tú conectas es porque lo dejaste que él expresara. Ahora, pregúntale a tu hijo, por ejemplo, los niños más grandes, a veces los niños no quieren decirnos, porque a veces los adultos reaccionamos de una manera donde gritamos, regañamos, castigamos, incluso a lo mejor hasta pegamos, etcétera, o castigamos lo que sea, y entonces los hijos, como ya saben cómo reaccionamos, pues mejor evitan decirnos pues lo que sucedió. Entonces yo mejor escucho y a lo mejor puede ser, a veces mi hija me ha dicho, mamá, te voy a decir algo, pero no te enojes. Y yo digo, bueno, pues que si no me dices, pues ya desde ahí, por ejemplo, estoy amenazando. Entonces, bueno, pues no hagas conjeturas, mejor platícame. Y yo siempre les digo a los papás, cuando sientas que más colérico estás, que más se te prendió la mecha, es cuando más tranquilo tienes que estar. Retírate, termina de escuchar, después te retiras, lo meditas y puedes regresar a platicar con tu hijo. Pero esta parte de conectar, yo no estoy diciendo que haga lo que él quiera, ni tampoco que no amerite una plática o que lo regañes, porque regañar, pues, ¿qué es regañar? Regañar quizá a lo mejor es subir un poco la voz, decirle que no estás de acuerdo, etcétera, pero que tu hijo se sienta cobijado con este amor. ¿Okay? Entonces no olviden otra vez el contacto físico, el tiempo de calidad y esta parte de conectar, que es como el escuchar, el escuchar y ay, se me fue la palabra, y como aceptar, como validar lo que me estás diciendo. Y ya para finalizar, es bien importante que durante el crecimiento de nuestros pequeños estemos trabajando el reconocimiento, el reconocer lo que platicábamos. O sea, yo necesito, para sentirme amado, necesito que mi padre me ame, necesito que mi padre me reconozca. A esto me refiero que si yo soy bueno en matemáticas, a mí me encantaría que me dijeran todo el tiempo que soy bueno en matemáticas. Ahora, no estoy hablando de la adulación, pero ¿cuántos de nosotros, o sea, porque todas las personas tenemos, se le llama inteligencia múltiple, habilidades? Todos tenemos habilidades para algo y muchos de los seres humanos, de las personas, muchos que yo conozco, nunca descubrieron su talento porque los papás nunca le prestaron atención, nunca lo motivaron, nunca lo desarrollaron. Y ahora como adultos pues andan medios perdidos y a veces a lo mejor están trabajando en un lugar pues que no se sienten muy cómodos porque nunca descubrieron ese talento. Entonces imagínate que tú descubres ese talento en tu hijo. Me refiero que si tu hijo es un deportista, pues aliéntalo a que siga trabajando en el deporte, reconócelo, motívalo y llévalo a que brille en esa área. Y tú lo estás reconociendo. Ahora, muchas veces a los padres a veces no nos encantan las actividades que ellos escogieron. A veces no nos encanta, pues a lo mejor, no sé, pensando que un niño le guste bailar, pensamos, híjole, ballet no porque es para niñas. O quizá a lo mejor teatro, ay, qué flojera, qué ridículo
ridículo, eso no es una actividad. O arte, o qué desgaste de tiempo, poesía, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Y ahí es donde el niño dice, bueno, si no me reconoce, no me acepta, pues entonces a lo mejor hasta lo voy a hacer a escondidas, o entonces voy a empezar a crecer no aceptándome a mí mismo. Y ya platicábamos que incluso se pueden ir a situaciones de comportamientos que pues se ponen en riesgo. Entonces es muy importante que empezamos a reconocer a nuestros niños quiénes son. O sea, eres una niña de 5 años, sí, a lo mejor te encanta el color rosa y bueno, te gustan, pues a lo mejor la leche con chocomilk y te encanta levantarte a las 6 de la mañana. Ese reconocimiento, validación y aceptación de lo que nuestros niños son. ¿Okay? Y junto con eso, pues motívalo. Yo te decía, si ya encontraste una habilidad en tu hijo, motívalo para que continúe con esto. Esto ya estamos hablando de autoestima, ¿ok? Y cuando ya descubriste la habilidad que tiene tu hijo, cuando ya lo motivaste, pues ahora acompáñalo. Porque tu hijo va a ir descubriéndose a sí mismo en sus diferentes etapas. O sea, si tu hijo a lo mejor, digo, yo no sé, pero quizá a lo mejor ahorita tu hijo es pues mete muchos goles, patea muy bien la pelota, pero a lo mejor resulta que pues no es mucho el fútbol, pero a lo mejor es otro deporte. ¿Me explico? Algunos niños, pues quizá a lo mejor algunas etapas, pues, alguna actividad puede ser quizá por algunas etapas, pero hay otros niños que descubren su talento desde temprano y a veces los padres lo dejamos de amar, de hacer, perdón. Y este reconocimiento y esta aceptación para nuestros niños es el que ellos puedan sentirse queridos. O sea, como seres humanos definitivamente necesitamos sentirnos queridos para poder desarrollarnos en todas las etapas. O sea, yo no puedo amar a alguien si yo no me amo primero. Yo no puedo hacer incluso un matrimonio si yo no me acepto a mí y trabajo la parte que a mí me toca para poder aceptar a otra persona y convivir con ella, porque pues el matrimonio es algo muy complejo. Digo, quizá ahorita me estoy hablando mucho de los adultos, pero pues ¿dónde se va cocinando todo esto? Pues en la etapa de infantil. Así que pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este live, que lo puedan compartir, ver y platicar más adelante con otras personas. Veo aquí que dice Karen Vázquez: hola Mónica, analizando el tema que impartes me siento identificada con la conducta de mi hijo. Él ha mostrado una actitud de mucho enojo, incluso cuando hablo con él su respuesta es inmediata de mucho enojo, porque incluso hasta aprieta los puñitos de su enojo, y cuando me siento con él a hablar sobre qué es lo que pasa o cómo se está sintiendo, él me dice: es que mamá, todo lo que quieres saber de mí, como tú eres la mamá, todo te lo tengo que decir. Sé quién afecta su conducta, soy yo, porque analizo la forma y trato de implementar normas y reglas y soy muy recta, para ser sincera, muy exigente, y sé que eso no lo está, que lo afecta en mi intento de perfeccionismo. Percibo que mi hijo incluso tiene miedo de cometer errores, porque por lo que ¿qué me podría recomendar un libro para poder ayudarme a mí y a mi pequeño hijo que tiene 5 añitos? Y a trabajar su enojo con él. Te felicito, Karen, porque estás reconociendo mucho. Ya por ahí estamos empezando o sea, lo importante es reconocer y ahora sí, pues empezar a trabajar. ¿Cuál libro te puedo recomendar? No lo tengo aquí, pero busca un libro que me parece tan sencillo, tan digerible para los adultos. Se llama No hay niño malo, así tal cual. Se llama Teresa, la autora, no recuerdo el apellido, me parece que es Teresa Pérez, no estoy segura, pero así se llama, No hay niño malo. Es un libro bien bonito que viene dividido como en diferentes puntos y te habla de toda la percepción que tenemos los adultos y que realmente a veces pensamos que los niños son desobedientes y la verdad es que no es así, o pensamos que los niños no nos escuchan y la verdad es que no es así, que a veces les exigimos mucho porque pensamos que ellos pueden, o sea, sí aprenden y sí aprenden rápido, pero el cerebro se va desarrollando. Acuérdate, Karen, que los niños, el cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 y tu hijo tiene 5 añitos, entonces a veces los padres perdemos mucho el control porque nos desespera que nuestros niños no aprendan, y es que ellos van bien despacito, ellos necesitan razonar lo que están aprendiendo. Aparte son exploradores, yo te decía que esta chispa hace que sean curiosos, que se arrastren, necesitan procesar lo que están aprendiendo para poder entenderlo y llevarlo a cabo, y por supuesto después la práctica. Entonces ese libro, Karen, te va a ayudar muchísimo a entender a tu hijo, y hay una parte que habla justamente sobre la gestión emocional para que tú trabajes la tuya y para que le enseñes a tu hijo cómo gestionar la suya.
Y de este lado tengo a Amparo Reyes que dice excelente, muy nutritivo consejos, gracias a ti Amparo por acompañarme. Y Jess Otelo dice como siempre muy acertada en todo muy profesional, saludos y bendiciones. Jess, muchísimas gracias. Así que Karen, muchas gracias a ti Karen. Pues nada. Yo me despido de ustedes, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Por favor, vuelvan a escuchar este live, quizá a lo mejor en una semana, a lo mejor ya lo van a ver desde otra perspectiva. Compártanlo con papá o con mamá, con los abuelitos, con quienes les ayuda a cuidar a los niños, porque esto es como muy importante. Gisela Belén Acuña, ¿cómo se llama el libro? Se llama No hay niño malo, así tal cual. De hecho, si lo buscas en el Google, No hay niño malo, ahí te va a aparecer como la portada para que lo puedas ordenar. Yo lo encontré en Gandhi, no estoy segura si en Amazon está, pero es un libro bien bonito, bien digerible para que los papás lo puedan leer. Así que, pues les platico rapidito una recomendación que sí me parece muy importante hacerla. En México, pues vamos a celebrar, no vamos a celebrar, nos vamos a divertir con Halloween. Yo sé que hay muchas familias que no lo practican y es muy respetable. Nosotros lo que hacemos, y yo lo hago con los niños en la consulta, nos disfrazamos porque con ella trabajamos la diferencia entre la realidad y la fantasía. Y asimismo quiero hacerte la recomendación porque pues muchos niños están muy pequeñitos y ellos como están acomodados en la fantasía, alrededor de los 5 o 6 añitos los niños la van empezando a percibir la fantasía y van acomodando muchas cosas en la realidad por su lógica dependiendo la edad del niño. Por eso es que algunos se asustan con las máscaras. Entonces si hay disfraces afuera que de repente pudieran parecer muy grotescos o máscaras o maquillajes muy grotescos, los niños pueden asustarse y eso puede generar un trauma en los niños. Entonces, digo, a mí en lo personal no me encantan estas máscaras que están sangrientas o que están deformadas o con bocas o dientes muy grandes, pero bueno, finalmente es una época para divertirnos con los disfraces. Solamente vamos a ir respetando el desarrollo de nuestros pequeños, pues para que ellos no se asusten y que vean esto como algo que es muy divertido y que vamos a pasarla bien en lugar como de asustarlos. Y los voy a invitar, y las invito el siguiente martes. Me invitaron a EXA aquí en Tijuana para que lo puedan también bajar por la aplicación o que escuchen por el radio, porque les voy a estar platicando de un tema que es bien importante para los niños, pero va a estar a las 7 de la mañana horario del Pacífico y vamos a estar hablando sobre los secretos que son buenos y los secretos que son malos para que puedas escucharlo. Y es bien bonito porque en ese horario ahora este tema está dedicado a los niños. Otras veces que me han invitado es como esto, van dedicados a los papás para tener herramientas, pero ahora me tocó trabajarlo con los niños y los niños son los que van a llamar incluso al radio para hacer sus preguntas y que nos platiquen pues que a lo mejor algunas historias acerca de los secretos, para que no te los pierdas. Así que pues nada, ahora sí me despido de ustedes y los invito pues para que se queden en este espacio donde van a encontrar información de crianza y también allá en Instagram, porque también allá les pongo información. Ahora ya estoy siendo pues más activa también de aquel lado para que pues por favor me acompañen. Ahora sí, sin más nada, que pasen muy felices fiestas en México de los fieles difuntos, del Día de los Muertos, aquí en todo México y pues en diferentes puntos del mundo donde hay pues del habla hispana. Así que pues nada, nos vemos la siguiente semana.